¿Ya, Wendy? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, tardes, perdón, ya es la 1:12. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión del evento en el marco del 11F. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, a nombre de la Comisión de Equidad y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este evento que tenemos aquí en la facultad. El día de hoy tenemos el honor de tener a la doctora Tatiana Fiordelicio Coll, quien pertenece al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, y quien nos dará la ponencia será que sí, es lo mío la ciencia. Y bueno, pues para conocerla un poquito más, que aunque ya es muy conocida en estos medios científicos, voy a leer un poco su semblanza curricular. Tatiana estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en 2002 obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular. Ha realizado 3 estancias postdoctorales, la primera en el Max Planck Institute for Experimental Medicine de Göttingen, Alemania, y la segunda en el Departamento de Neuroendocrinología del Instituto de Neurobiología de Juriquilla, Querétaro, y la tercera en el Instituto de Genómica Funcional en Montpellier, Francia. Actualmente la doctora Fiordelicio es profesora de tiempo completo C definitiva en la Facultad de Ciencias, a la cual se incorporó en 2005, fundando el Laboratorio de Neuroendocrinología Comparada y la Unidad de Imagenología Cualitativa. Es responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias. La doctora Fiordelicio cuenta con más de 35 artículos científicos indexados y es coautora de 3 capítulos del libro. Asimismo, tiene 3 patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En 2015 obtuvo el Premio de Salud Miguel Alemán Valdés de la Fundación Miguel Alemán AC. Recibió el Premio Canifarma en la categoría de Investigación Tecnológica en 2016. La línea de investigación de su laboratorio consiste en entender los procesos de cambio celular que permiten la adaptación neuroendocrina a las variables requerimientos fisiológicos. Y como esto regula la coordinación de esta función celular para cubrir las demandas del organismo. Desde hace 6 años ha venido desarrollando una serie de sensores de biomoléculas que permiten implementar el diagnóstico clínico en cualquier parte y condición de forma fácil y de bajo costo. Iniciando el 2020 y ante la perspectiva de la crisis mundial de salud derivada del COVID-19, la doctora Fiordelicio se propuso, junto con su equipo de trabajo, adecuar el biosensor de biomoléculas recientemente desarrollado con la finalidad de diseñar una prueba diagnóstica molecular de RNA del agente causal, el virus SARS-CoV-2. Este biosensor cuenta con ventajas importantes frente a las pruebas moleculares de PCR, entre las que se destacan su bajo costo y el hecho de no requerir reactivos y tecnologías especializadas que son escasos a nivel mundial por su alta demanda actual. Pues muchas gracias, Tatiana, por compartir tu tiempo, tus experiencias en esta semana en el marco del 11F, y los micrófonos son todos tuyos. Muchísimas gracias, Carla, y todo el equipo por organizar ya esta serie de eventos que se han vuelto parte de nuestro año a año y que además son buenísimos porque da a conocer lo que mujeres buenísimas que hay en la ciencia, en la facultad y fuera de ella están haciendo, ¿no? Entonces creo que es muy importante y muchas gracias.
Cuando me invitaste a esta plática, otra vez me entró el pánico, porque siempre me entra el pánico cuando tengo que preparar, y no sabía bien qué decir, cómo explicar, qué decir sobre la mujer en la ciencia, sobre nuestro recorrido en este hacer ciencia, entrar a la facultad, empezar a investigar o dar clases, tener una familia o no tener una familia, en fin. Y decidí que un poquito iba a ser un recuento de lo que había hecho y sobre todo a quién me había encontrado en este camino, que definitivamente espero que al final eh, se entienda un poco el sentido que quiero darle. Y espero no aburrirlos a todos los presentes, eh, y ir contando cómo ha sido mi experiencia y justamente por qué al final creo que se responde la pregunta de si sí es lo mío la ciencia o no, y si sí es lo de muchas de nosotras o no. Voy a compartir mi pantalla. Ya no sé dónde está mi manita. Compartir pantalla. Okay. Y ya no los voy a ver. Bueno, no los voy a ver por sí. Oh, ok. Bueno, entonces empecé copiando una definición de ciencia, porque en general hablamos de las ciencias duras y las ciencias exactas, y en realidad, aparentemente, pues la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Y ahí claramente hay un debate, ¿no? Porque, no sé, los matemáticos, los físicos casi que solo se aplica a esto, porque predecir es complejo y la biología en muchos casos no predice, por ejemplo. Comprueba una serie de hipótesis. Es por eso también que hay una diferencia entre cuántas teorías realmente hay en biología y ya no digamos en las ciencias sociales. Entonces, bueno, ya de entrada la definición de ciencia la encuadra mucho a mi juicio, pero ahorita voy a decirles por qué. Entonces yo entré a la Facultad de Ciencias, aquí, y yo venía con esta idea que está de este lado, que puedo poner mi puntero como, no, como láser, ok, así. ¡Wow! Voy a estudiar biología y voy a ver muchos animalitos y muchas plantas y voy a estudiar la vida. Y ahí fue una de las primeras reflexiones sobre qué quería hacer. Yo quería hacer medicina o biología, o veterinaria o biología, o dar clases en una primaria o biología. Y cuando entré a la facultad me di cuenta de que amaba biología y sigo creyendo que es lo máximo y la mejor decisión que pude tomar, y ahorita les voy a explicar por qué. La diferencia, básicamente, para mí, entre estudiar biología, medicina o veterinaria, es que las ciencias, en el caso de las ciencias que estudiamos en la facultad, te hacen entender los procesos, te hacen que a partir de entender estos procesos puedas efectivamente lanzar una serie de preguntas. Y eso es la diferencia, muy simplificada, obviamente, de, por ejemplo, por qué los actuarios no son contadores, por qué cómputo de la facultad no es simplemente programación o arreglar una computadora, por qué biología no es medicina, no es veterinaria. Vemos la vida, igual que medicina, igual que veterinaria, pero la vemos desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y lo que yo tenía en la mente cuando entré a la facultad justamente eran muchas preguntas, cómo funcionaban las cosas, y creo que eso lo he dicho en varias veces, cómo, no sé, desde cosas muy físicas, por qué se genera un arco iris, por qué
las zanahorias son naranjas? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué tomamos esto y nos cura? Y fui decidiendo y yéndome hacia esta parte de biología. Y aquí está como era antes la facultad, no había ni la biblioteca, ni el Tlahuizcalpa, ni el Yeliscali, ni nada de eso. De hecho, se hicieron justo cuando yo iba saliendo en el 97, se empezó a remodelar toda la facultad un poco. Ahora, como les digo, yo iba con mi idea de pues, voy a ver animalitos y plantas y tras que no. O sea, lo primero que uno veía en los 2 primeros semestres, química, química orgánica, física, cálculo 1, cálculo 2, geología, nada que ver de animalitos y plantas. Y ya de entrada ahí dices, ¿qué? ¿Dónde está mi maravilla de la vida? Como tu primer encuentro con la realidad y la decepción de lo que podría ser tu carrera. Y no solo es así, porque quiero decirles que se los he dicho mucho a mis alumnos, la única materia que yo reprobé fue química. Y reprobé química y ahí fue un segundo encuentro con esta parte de esto no es lo mío, que hago aquí. Tenía yo química a las 7 de la mañana, antes los horarios eran de 3 horas, las clases, con un químico. Y el señor nos recetó el libro de cálculos químicos y lo primero que decía es, ustedes son biólogos. Entonces, olvídense, nunca van a entender la química y nunca van a saber bien química. Ya no sé ni por qué he dado clases ahí, ¿no? Pero bueno. Y a las 7 de la mañana, pues yo siempre estaba dormida. Por suerte, ahorita voy a hablar de ella, siempre he tenido un ángel guardián que me detenía mi silla para que no me fuera yo para atrás, pero aún deteniéndome en mi silla, pues no logré pasar química. La otra materia, las otras 2 materias que fueron mi coco fue cálculo. Soy pésima en matemáticas, pésima. Y como dice el chiste, mi ángel guardián intentaba explicarme con peras y manzanas y pues, no, pasé gracias a ella, pero no, además dijo mi amiga, vamos a meternos con la mejor maestra, no sé qué, nos vamos a meter con Rosalía Ridaura. Ah, bueno, ahí vamos. ¿Qué les quiero decir? Sufrí. No entiendo nada de las ecuaciones. Entonces, para mí, los 2 primeros semestres fueron un shock de prueba psicológica, de si usted pasa esto, que sí le gusta la biología porque se va a poner bueno. Y como yo creo que muchísimos, en el plan de estudios que teníamos, luego creo que está un poco más dosificado en el que salió en el 97 y en el nuevo, pues ya entendimos que no hay que desilusionar a todo el mundo desde que entra. Y así estaba yo, como Jack Sparrow. ¿Y esto qué? No entiendo nada. ¿Por qué me metí aquí? Me quiero salir. Pero bueno, como dije, desde el inicio y desde hace muchos años tengo la enorme suerte de tener a mi mejor amiga, Mariana, que me ha salvado en muchas ocasiones. En el CCH tuvo que inscribirse por mí. Digo, cuando iba a entrar a la facultad tuvo que inscribirse por mí, yo no estaba. Pero después en la carrera, eso me hizo pasar matemáticas, me hizo pasar química y siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, de esto, un poco la historia de la que les voy a hablar es, lo mío es la biología, pero siempre es importante tener tu colchón, tener tus ángeles guardianes, tener tu mundo que te rodee, porque siempre va a haber cosas que no funcionen y va a haber cosas que no sepas y va a haber momentos en los que dudes. Y espero transmitirles esto sin chillar mucho durante toda la presentación. Entonces, bueno, Mariana para mí es vital, si no, me hubiera quedado en el primer semestre en cálculo 1, creo que lo hubiera pasado unas 6 veces, y química también, y luego bioestadística, pues igual, aunque Ceci Venegas no me hizo sufrir tanto, pero bueno, igual. Entonces, empecé así la carrera, la facultad, ya con dudas de si había tomado la buena decisión o no, porque no me sentía capaz de aplicar las
8 primeras materias que llevaba el primer año. Después las cosas mejoraron, pero no tanto mejoraron. ¿Por qué? Tenemos una idea de la ciencia o aplicamos una idea de la ciencia que es esta, el método científico acuñado con cincel y martillo en piedra. Nos lo enseñan, bueno, desde la primaria. El método científico es tener antecedentes, tener una pregunta, una hipótesis, que ya quiere decir que tenemos una idea de a dónde vamos, y luego haces tus experimentos para corroborar o no esa hipótesis, pero en general es corroborar, porque cuando no la corroboras no hay ni quien te haga caso, ni quien te publique, ni quien nada. Y luego haces tus experimentos. Para eso tienes tus resultados, los evalúas, los discutes y ¡tarán! Terminaste. Es lineal, es absolutamente lineal. No hay fallo. Y cuando más, pues te dicen aquí, bueno, pues entonces si no te regresas un poquito y haces así y ya. El problema de ver la ciencia así es que te vuelve algo frustrante, absolutamente frustrante. Y dudas todo el tiempo. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Planteé mal la hipótesis, no entendí lo que leí, hice mal los experimentos, a ver, los voy a repetir bien, no hice bien los cálculos, no hice bien los cálculos. Ya no digamos la discusión, porque ya no pasa uno de los experimentos, y otra vez, y repite, y otra vez, y a ver qué. Y entonces pones en duda, primero tu capacidad, después el método científico, y luego la verdad es que poco ponemos en duda lo que estamos repitiendo o lo que estamos tratando de aprender. Entonces, para mí, aquí tenemos algo que cambiar, tenemos que enseñar en las nuevas generaciones que realmente esto no es lineal y no se trata de que sea lineal, y les voy a explicar por qué creo que no es lineal. Una vez oí una plática que me dejó muy clara esta idea, es de Uri Alon. Él trabaja mucho, fue el que generó todo este modelo de redes celulares. Es muy bueno, tiene muchos artículos y espero que lo busquen. Y tiene una plática en TED Talk, de la cual quisiera tomar la idea, que habla de la nube. Entonces, uno, como les decía, en el método científico, tú dices, bueno, pues voy a ir de A a B, de mi hipótesis a mi resultado, transitando por una serie de experimentos. Entonces tengo una hipótesis y voy a comprobarla o no en B. Cuando más dices, bueno, ok, no salió tan lineal, no me salió lo que yo quería, no fui, recogí hojas, medí, no sé qué, y no era así, pero entonces voy a pensar, o fui sin mi Western blot, hice mi PCR y no salió así, ok, bueno, voy a dar un poquito de vuelta, voy a dar otro método, pero voy a llegar a B. Y haces esto y sigues desesperado porque no llegas a B. Y luego dices, ok, voy a particionar, voy a hacer primero esto y luego de ahí veo lo que sale y entonces voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y así voy a llegar hasta B. Y de repente, después de mucho tiempo de trabajar así, nos encontramos en lo que él llama la nube, que en realidad parece más una neblina de desesperación, en la cual no sabes qué estás haciendo mal, no entiendes qué estás haciendo mal. Eso además hay que juntarlo con todos los problemas que todos traemos encima, de familia, económicos, de salud, de desarrollo personal en otros ámbitos. Y tú lo que querías era tu tesis o tu artículo y empezar en A, y yo en 6 meses quiero tener B, y no hay forma de que llegues. Y no hay forma de que llegues, y entonces te empiezas a preguntar, bueno, yo tengo mi pregunta y mi respuesta era esta, no llego. Hay que primero asumir que cuando planteas una hipótesis, en realidad esperas y tienes una respuesta que hasta cierto punto es conocida, por eso la estás planteando. ¿Y cómo te adentras cuando no es así? Cuando en realidad no sabes qué sale y no sabes qué esperar y no sabes
porque no está saliendo tu respuesta conocida. Y entonces resulta que lo que en realidad sucede es que tú tienes una pregunta, tienes tu respuesta conocida, pero este es tu camino. No es absolutamente lineal, ni mínimamente lineal. Das vueltas, regresas, aprendes otra técnica, repites lo que ya hiciste, vuelves a comenzar. Eso sin contar con la variabilidad intrínseca de los seres vivos, que de por sí pues son seres vivos, no tienen que comportarse como queremos que se comporten. Y resulta que después, no de 6 meses, de 4 años, no sé, yo hay un trabajo que estoy haciendo ahorita que llevo 10 años y apenas creo que va a salir algo interesante. Entonces resulta que llegas a otra respuesta, porque es justo lo que, por ejemplo, con este trabajo está pasando. Y eso es totalmente desconocido. Y esa otra respuesta es totalmente desconocida. Y esa otra respuesta, a mi juicio, es cuando la encuentras, valió la pena todo esto, toda esta nube, todo, porque es realmente entender un proceso y es nuevo. No es algo que yo esperaba, es nuevo. Entiendo que todo este proceso de aquí puede resultar cansado, puede resultar frustrante, puede resultar largo. Pero hay que preguntarnos por qué nos da esos sentimientos, por qué nos genera frustración, por qué nos genera enojo, por qué nos genera desesperación, por qué este balance entre lo conocido y lo desconocido nos genera inseguridad. Queremos llegar rápido a esa respuesta. Y pasa todo esto. Y ahora, yo veo, el otro día, justo ayer, les digo a mis compañeros del Laboratorio Nacional, les digo, voy a dar la plática, mándenme memes. Y me mandan memes y la mayoría son, no, mi asesor, no quiero decir la palabra, pero ustedes conocen bien los memes que lanzan, me reúno con mi asesor y me quiero suicidar, no me deja avanzar, no me hace caso, me manda que vea a mis demás compañeros, en fin, una serie de cosas. Quiero decirles que todos, absolutamente todos, y en este caso nosotras también, las asesoras, hemos pasado por ahí, hemos transitado por ahí. No es privativo del estado en el que están los alumnos o los futuros alumnos. Y el problema es que en ese momento no lo vemos, no vemos eso y nos sentimos como los únicos que estamos viviendo ese mal momento. Quizás si yo esté con otra asesora fuera más rápido. No, es que con fulanita hace súper rápido las tesis y con fulan. La verdad es que no. La verdad es que depende del proceso de aprendizaje y depende de muchas otras cosas. Pero entonces estamos aquí, esta es nuestra triste, otra parte de la historia en la cual uno vuelve a decir, no estoy hecho para esto, yo mejor me voy a buscar otro trabajo, ya necesito vivir independientemente, no avanzo con la tesis, mi asesor me manda correcciones. Y el problema, a mi juicio, es que como no tenemos un resultado lineal, generamos, como decía, estos sentimientos. Y generamos todavía peores, de incertidumbre, como el de aquí, ¿no? Ok, me meto a la maestría, me meto al doctorado, ¿eso me garantiza un trabajo? Pues no. Pero tampoco te garantiza un trabajo la licenciatura, tampoco te garantiza. ¿Y cómo manejamos todos esos sentimientos? Nos hacen sentir otra vez, ¿estamos hechos para esto o no estamos hechos para esto? ¿Estamos hechos para vivir en esta constante búsqueda o no? Ahora, yo en esta reflexión quiero decirles que eso pasa, a mi juicio también, no sé, a lo mejor estoy equivocada, en todo en la vida. Si tomo esta decisión, me voy a ir de viaje, no me voy a ir de viaje, si me caso con esta persona o no me caso, o me junto o no me junto, voy a tener hijos en 2 años o en 5, en todo en la vida. Y la ciencia no se escapa a eso. El punto es que nos genera mucha más angustia. Y otra vez,
¿Por qué nos genera angustia? Nos genera angustia, a mi juicio, porque desde chiquitas, ay, desde chiquitas nos enseñaron a, a lograr es decir, a tener puntos positivos si hacíamos las cosas bien, a tener puntos positivos si nos bañábamos, a tener puntos positivos si sacábamos buenas notas, a tener puntos positivos. Esta técnica de tener puntos positivos quiere decir que si no logras el objetivo de eh, recibirte, doctorarte, encontrar trabajo, es decir, no tienes esos puntos positivos y por eso también te frustra porque no estás cumpliendo con tu chequeo de las cosas que hay que hacer. Y otra vez te vuelves a preguntar, ¿estoy hecho para las ciencias o no? Porque no logro sacar una tesis, no logro sacar un artículo. Y estamos tan inmersos en este pensamiento que se nos olvida que lo importante, o a mi juicio, lo que yo valoro más, es el proceso, lo que podemos aprender en el proceso, porque eso nos va a llevar a hacernos otras preguntas y a contestarlas y a prepararnos para otras cosas. Ahora, yo sé que no todos vamos a hacer investigación, no todas vamos a trabajar quizás en el ámbito académico, pero me parece que es aplicable a trabajar dando clases en una primaria, a trabajar dando clases en una secundaria y siempre estar buscando mejorar y aprender de lo que queremos hacer. Entonces, para mí el proceso es lo que es importante. Y después, ahora para justo esta plática me puse a reflexionar qué cosas no me habían gustado de la carrera o de estar en la facultad. Y no tengo ningún recuerdo, salvo que Mariana me obligara a tomar las mejores matemáticas y sufrí mucho. Pero ni siquiera eso. Tengo otros recuerdos. Luis y Julio nos daban una práctica, antes los talleres se llamaban prácticas de campo, porque otra vez ahí hay un concepto del biólogo saliendo al campo, aunque hay muchos biólogos que hacen evolutiva o biología molecular, no salen al campo, pero bueno, esa es parte de las cosas que hay que ir cambiando también. Y revisé un poco todas las maestras que tuve y todas para mí son un ejemplo de tenacidad, de amor, ¿qué les puedo decir? Todas, y además fueron tiempos incluso para muchas de ellas más complicados de lo que podrían ser para nosotras o quizás ahora en un futuro para las futuras científicas. Tuvieron que abrir muchos caminos con otras complejidades. Y dije, no, pues yo todas aprendí, no quiere decir que con todas estuve de acuerdo, digamos, por ejemplo, políticamente o así. Con Judith nos echamos varios rounds porque nos tocó justamente en el Consejo Departamental el cambio del plan de estudios del 97, el que tienen ahora en la facultad, y fue un proceso muy difícil. Y con Rosario también discutimos mucho, fue un proceso muy difícil. Pero puedo decirles que de todas tengo un recuerdo enorme, hermoso, o sea, aprendí mucho. Y entonces esta diapo está aquí porque es como el segundo grupo que les digo que te sostiene, aunque te pelees, aunque no sé qué, aunque te desesperes y digas, pero ¿por qué me dijo esto? No es que me acuerdo también perfecto que Mariana dijo, bueno, vamos a tomar con Lichi porque es buenísima. Y como era físico-química, saqué malísimas calificaciones, no sé qué, luego ya la subí, obviamente, pero yo decía, no, pero es que Lichi, no sé qué, me hace hacer unas tareas. Y la verdad es que
pues está bien, se lo agradezco. Aprendí mucho. Y con otras maestras que no eran tan buenas, también aprendí mucho, porque me tenía que esforzar por ver qué había querido decir y entonces estudiaba mucho. En fin, que hay toda una red y ahora voy con otra generación que está ahí y que también se las vio negras como nosotras y también tuvo que picar piedra en muchos sentidos y también tuvo que, creo que todas aquí tienen, bueno, hasta donde sé, familia y cambiar cosas en su familia y ser las mujeres científicas, que todas son grandes científicas, ¿no? Entonces, digo, no, pues está lleno de la facultad de, ahorita lo van a ver, mi plática se debió de llamar, la facultad está lleno de chingonas, perdónenme, pero por la grosería, pero así es. Entonces, bueno, ya me doctoro, hago el postdoctorado, digo, no, sí, sí estoy convencidísima, esto es lo mío. A pesar de todas las cosas, creo que es lo mío. Y la siguiente parte es que finalmente por azares del destino, aunque algunos dijeron en algún momento que es porque me había acostado con alguien, pero bueno, allá ellos. Consigo la plaza, me voy a la Facultad de Ciencias y evidentemente por una serie de cosas, y entre ellas ya la dije ahorita una, hay una cierta reticencia también. Y ahí debo decirles que otra vez me encuentro con dos científicas muy buenas, la doctora María Luisa Fanjul y la doctora Hortensia. De Hortensia debo decir que es una persona, es una mujer que ha luchado mucho, es consecuente, es muy buena como científica y le debo justamente acogerme en la facultad, darme un espacio y empezar a trabajar. Y bueno, empezamos a trabajar en el 2009 más o menos. Éramos poquitos en el taller, pero echamos a andar el laboratorio. El primer microscopio, bueno, ese es el confocal, el primer microscopio lo conseguimos como en el 2011 y luego el confocal en el 2016 con justamente juntando a muchos profesores para que lo pudieran usar para conseguir dinero. Y ahora cada vez somos más. En el 2017, ahora en el 2022 somos cerca de 17 y estamos muy contentos y hemos podido empezar a trabajar esto en el laboratorio de neuroendocrinología. Ahí tiene... No sé si se oye el audio. No. Perdón. Bueno, entonces ahí están viendo un poquito lo que hacemos en neuroendocrinología. Justamente evaluamos la producción de hormonas y cómo se afecta la secreción hormonal en enfermedades como el hipotiroidismo, el ovario poliquístico, la diabetes y cómo estos pulsos hormonales se ven afectados y cómo las células que hacen estos ejes, que son los ejes neuroendocrinos, justamente se ve afectada su función. Estos ejes neuroendocrinos tienen que ver con el crecimiento, la reproducción, la lactancia, el metabolismo, y digamos se encargan de mantener la homeostasis del organismo. Entonces les puse este videito un poquito para que vean hasta dónde hemos podido llegar en neuroendocrinología, pero sí quiero decirles que sí, yo lo impulso, pero depende siempre de la entrega y la participación de todos los estudiantes que cada vez están entrando al laboratorio. Esa es la actividad de las células, de la glándula endocrina y luego vemos lo que están haciendo. Eso es justamente la red vascular y la actividad de las células dentro de la glándula. Todo esto se ve alterado con enfermedades neuroendocrinas.
Después pueden revisar la página y les pongo el video. Ahora, como bien decía Carla, en el 2015 la facultad lanzó un proyecto muy ambicioso. De hecho, me atrevería a decir la única, pero tal vez me equivoco, y hay 2 facultades que tienen un laboratorio nacional. La mayoría de los laboratorios nacionales están en los institutos o en otras entidades fuera de la propia UNAM. Y quiero decirles que fue una idea, a mi juicio, visionaria, muy, muy potente. Quiero reconocer, estuvieron en la creación de este laboratorio nacional Matthew, Rosaura, Annie, Katy, y tuvieron esta idea de generar un lugar transdisciplinario en donde se pudieran hacer dispositivos que tuvieran justamente inspiración en los conocimientos científicos que tenemos en la Facultad de Ciencias de Biología, Física, Matemáticas, Química, para tratar de incidir en los problemas nacionales en medicina. Y me parece muy visionaria porque para que nosotros como país podamos ser autogestivos necesitamos sí o sí generar nuestra propia tecnología, avanzar en el desarrollo de la innovación en nuestros laboratorios. Y la capacidad, desde luego, la tenemos, solo que no lo hemos implementado. Entonces, este laboratorio nacional tiene esa visión. Ahora están Benito, Nadia y Aarón trabajando en esta parte. Es un laboratorio que tiene, en realidad, ustedes lo conocen, es el edificio que está una parte del edificio que está en el estacionamiento de alumnos, y en general estamos dividiendo el trabajo en 3 unidades. La unidad de micro y nanofabricación, la unidad de diagnóstico, que a lo mejor algunos de ustedes fueron a tomarse las pruebas de COVID y ahorita voy a hablar un poquito, y la unidad de imagenología, que está abierta también para todos en cuanto a usar microscopios, el confocal y todo esto. Entonces, esta es la idea. Y aquí hubo un siguiente gran reto. Cuando yo me incorporo al Laboratorio Nacional, bueno, Matthew ya no está con nosotros, empezamos a desarrollar todo esto que están viendo aquí. El Laboratorio Nacional trabaja con ISO 9001 en la mayoría de sus procesos, y ahí viene un siguiente gran reto. Bueno, pues si yo estaba hecha para las ciencias, para investigar, no me ponía a pensar que si tenía que tener trazabilidad, que si tenía que tener bitácoras, que si tenía que calibrar todos mis equipos todos los días, que si mis alumnos tenían que... Y implica la adquisición de nuevo conocimiento, de nuevas experiencias, toda esta parte que tiene que ver con la innovación. Y implica mucho trabajo, y otra vez te sientes que, pues no, yo no estoy hecho para esto, no voy a avanzar, no voy a salir. Pero, una vez más, tienes detrás, y ahorita lo van a ver, un bonche de alumnos y un bonche ahorita van a ver también, de equipo que está decidido a estar ahí, que está decidido a que avancemos. Entonces, esto es un resumen, muy resumen, de los trabajos que hay de colaboración. Todas estas colaboraciones se tienen para lo que es órganos en chip, tejidos en chip, para probar desde cosas mecánicas hasta cosas farmacológicas. Esto es todo un trabajo que hay de instrumentación. Ahorita les muestro unos ejemplos, incluso algunas colaboraciones internacionales. Hay mucho trabajo ahí detrás de todo el equipo. Esto es un resumen de lo que se hace en la unidad de micro y nanofabricación, en donde hacemos nanofabricación, como estas réplicas de bacteriófagos de 20 micras, estas válvulas para un proyecto de glaucoma, que aquí está la válvula insertada, que tienen 100 micras, o estos chips que ya son más grandecitos, en donde hacemos justamente cultivos celulares y los chips de diagnóstico, y toda esta parte macro de instrumentación. Todo esto se los muestro porque tiene que ver con la siguiente parte que yo considero que es maravillosa de la ciencia y maravillosa de la facultad. Yo sé que cada vez tenemos que reducir más porque
tenemos poco tiempo, porque, en fin. Pero quiero decirles que gracias a que sufrí con física y sufrí con química, ahora podemos hacer todo este desarrollo científico transdisciplinario, porque ahora cuando en realidad de física son más chicos, en todo lo demás somos más mujeres, pero no sé, cuando Diego, Raúl, Yasab, Aaron, Benito dicen, no, pues entonces la microfluídica, y entonces si es laminar, y si no es laminar, y entonces el PDMS, y entonces qué. Bueno, uno puede seguir las discusiones, uno puede saber de qué estamos hablando, y eso es por justamente el lugar donde estamos en la Facultad de Ciencias. Y justamente esa es la enorme virtud y ventaja que tiene el Laboratorio Nacional en nuestra facultad. Otra de las ramas, les decía, es la de diagnóstico. Y desarrollamos toda una serie, que son los que estamos haciendo, de chips para diagnóstico, que pueden ser hormonales, como la detección justamente de hormonas, como la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento, y para eso tenemos colaboraciones con muchos institutos de salud. Puede ser que estábamos haciendo de insulina glucosa, y aquí hay todo un trabajo con justamente los físicos para la parte de la medición por cambio de voltaje o la medición por fluorescencia. Hay que saber mucho de electroquímica, mucho de óptica, mucho de comportamiento de fluidos. Tiene que ver con la detección de anticuerpos. Ya sacamos o estamos por sacar el segundo artículo que tiene que ver con el chip de anticuerpos. Y luego llegó el COVID. Y en el COVID viene la siguiente gran pregunta. Yo les dije que no pasé química, les dije que me costó mucho trabajo cálculo y física, pero no les dije que odio la biología molecular, aunque Claudia me va a matar, pero no la odio, pero me desespera muchísimo, porque a mí me gusta ver las cosas, tengo memoria visual y me gusta ver lo que estoy haciendo y lo que sale, ver mis celulitas ahí brillando me da seguridad. Los pellets de biología molecular me dan la mayor inseguridad del mundo, porque te dicen, ahí está, ahí se ve, no se ve nada, no se ve nada. Hasta que ya pues, no te salió, o si te salió, pues vuélvelo a repetir. ¿Y por qué? Pues quién sabe, porque quién sabe dónde quedó tu pellet. Entonces admiro mucho a los que se dedican a la biología molecular, porque debe ser una cosa muy desesperante. No es cierto, no, digo. Entonces, cuando salió la pandemia, dijimos, bueno, tenemos el conocimiento, somos biólogos, tenemos el conocimiento para hacer PCRs y tenemos el conocimiento que ya habíamos adquirido de los biosensores. ¿Qué hacemos? Nos lanzamos en caída libre y aprendemos rápidamente y aplicamos rápidamente y conseguimos rápidamente lo que se necesita, ¿o no? Desde el inicio nos topamos con pared. No, esto no se puede, no porque esto está regulado, no porque necesitas una campana de bioseguridad número 3, no porque el INDRE dice que no es que, no porque no tenemos kits. Bueno, yo ni siquiera tenía termociclador, porque no hago normalmente en mi laboratorio en NEC biología molecular, o no de este tipo, digo, sí puedo hacer un Western o genotipificación. Pero era realmente una decisión de caída libre, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de proyectos. ¿Y qué dijimos? Pues es sí somos científicos, sí tenemos el conocimiento, sí llevé una materia, pues me puedo poner a estudiar, sí podemos hacerlo. Y nos topamos con paredes del inicio, pero le dimos la vuelta. Y le dimos la vuelta porque teníamos una convicción y una seguridad. Este fue el kit que ya desarrollamos, que es el kit de detección con nuestro método, que es el método que está patentado por la UNAM. Nada más se los muestro rápidamente. Este kit no pudimos todavía pasar, bueno, seguimos atorados en el INDRE, aunque ellos ya le dieron carpetazo, pero un día lo vamos a hacer, no vamos a quitar el renglón. Y aprendimos toda una serie nueva de cosas que no esperábamos, que no sabíamos, que no teníamos ni idea. Todo lo de patentes, todo lo de transferencia de tecnología, todo lo de la normatividad, y lo aprendimos en muy corto tiempo.
evidentemente para lanzarnos así como el Borras y como esta, que se supone que es la peor montaña rusa del mundo mundial, otra vez, aquí el panel de, voy a decirlo de nuevo, de chingonas que están ahí y están cerca y les preguntas y están ahí. Y no lo hubiera podido hacer si no estuvieran ahí. Y, y, y hablan y te dicen, no, pero podrías hacer esto, pero podrías hacer lo otro, pero pásalo así, haz la normatividad así, o ven, miradlo así. Y están ahí sin decirte, pero me vas a poner en tu publicación, no, pero esto cuando lo logres, ¿qué? Pero porque en el fondo trabajan y hacen ciencia de manera colectiva, porque saben que lo que nos une es nuestra convicción por la ciencia, por generar opciones, por generar soluciones, por los alumnos, por la sociedad. Este es el maravilloso equipo. Aquí ya ven más hombres porque están, claro, Geo, que es ingeniero, los físicos por aquí, pero en general somos 88% de mujeres. Y este es, creo que lo dije en la primera plática que dimos cuando la Comisión de Equidad empezó a hacer estas pláticas. Creo que para mí es una gran felicidad, es un orgullo, creo que lo logramos, generar espacios de igualdad, lo cual no quiere decir de equidad necesariamente, de igualdad, quiere decir que reconocemos lo que necesitan las que son mamás, las que son papás, y las apoyamos para que puedan estar ahí y crecer junto con todos nosotros. Y eso para mí fue un siguiente paso en los objetivos sobre lo que creo debe ser la ciencia. Y creo que lo logramos y estoy feliz y muy orgulloso de todas y de todos. Porque es la siguiente parte que es una traba para la ciencia. Es decir, ya si se fijan, o no sé si se han fijado, pero lo han dicho en muchas pláticas, hay muchas mujeres, por ejemplo en biología, y luego en el doctorado, más o menos, y luego ya en los laboratorios o de puestos de profesor titular o de investigador titular, o ahora ha empezado a cambiar porque también hay toda esta pelea por la igualdad de género. Pero empiezan a disminuir las mujeres y empiezan a disminuir evidentemente porque es el momento en que tomas la decisión de tengo hijos, no tengo hijos, me caso, no me caso, me junto con alguien, no me junto con alguien, si tengo una familia, pues requiere mi atención, pero el laboratorio o las salidas de campo o cualquier tarea requiere mucho tiempo, compromiso, te abstraes, vas los fines de semana, te quedas hasta noche y empieza a resultar incompatible, a menos de que logres un espacio de crecimiento en el laboratorio y en tu casa. Es decir, que te rodees de las personas indicadas que te permitan crecer. Y eso implica muchas cosas. Implica, yo, por ejemplo, he salido 3 veces durante un año y medio de México y siempre me vengo sola con mis hijos. Bueno, ahí hay un compromiso familiar de eso es lo que yo quiero hacer. Quiero salir, crecer, aprender nuevas cosas para regresar y poderles enseñar a mis alumnos, montarlas en México, que hagamos cosas nuevas. Implica que uno haga muchas cosas y que sea una decisión pues difícil, pero que estés consciente que vale la pena. Estos son los nombres de todo el equipo, somos muchos. Y esto es el resultado de nuestro método. Si no purificamos y usamos la muestra tal cual, la verdad es que tiene muy buena sensibilidad y tiene quizás varios falsos negativos, pero varios falsos positivos, pero no importa. 80% versus 92%. Y esto es cuando purificamos. Durante toda la pandemia fue un periodo muy complejo porque hubo días que estábamos haciendo 1000 pruebas al día que implican desde recibir el correo, contestar, que ya
Claudia, Regina, Diana, Angie. Es desesperante porque un correo implica 5 mails, hacer la cita, que vayan, que les expliques, pero ese fue nuestro siguiente reto. Queríamos aportar haciendo los diagnósticos, pero queríamos que la gente se sintiera también diferente. Es decir, dijimos, bueno, somos científicos, no somos una compañía. Entonces vamos a explicarles qué es un PCR, vamos a explicarles qué es una carga viral, vamos a explicarles qué significa. Y eso implicó pues, que hiciéramos muchos materiales, muchos PDFs. ¿Por qué? Porque es una forma también de llegarle a la gente con la ciencia, que entienda lo que tiene, que entienda por qué se fue a hacer una prueba. Y yo creo que sí hicimos un gran cambio y yo sí siento que esos 337,000 personas sí sintieron, o espero que estén de acuerdo conmigo los del equipo, sí salieron con una idea diferente de lo que es la ciencia, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. Es decir, nos acercamos a ellos como científicos. Entonces, espero que estén de acuerdo conmigo que en este poema de Antonio Machado, que quizás lo conozcan como una canción de Serrat, Antonio Machado fue un poeta que salió con el exilio español en la Guerra Civil Española cuando Franco, y espero que estén de acuerdo conmigo en que finalmente la ciencia sí es para nosotros, solo que la forma en que la han concebido o que el sistema en el que la metimos, este sistema de puntitos, de competencia, de a ver si eres tan listo o no eres tan listo, porque quién tuvo la idea primero, es mía la idea, es tuya la idea, tú publicaste primero, yo publiqué primero, tú publicaste en un journal que tiene 3 puntitos y yo en uno que tiene 15, sí, pero tu idea la repetiste 80 veces y sacas 50 artículos, vale menos. Yo tengo 50 alumnos, tú tienes 2. Este sistema en el que está metido la ciencia y realmente es el sistema en el que estamos metidos todos en este mundo. Si a mí me preguntan, pues tenemos que cambiar el mundo. Pero bueno, en lo que llegamos ahí, tendríamos que cambiar la forma en que nos conducimos en la ciencia, cómo transmitimos la ciencia a los chiquitos, a los medianos y a los grandes. Y creo que sería importante empezar a ver que lo que es relevante, como dice el poema, son las huellas. Es el camino que andas y lo que aprendes en ese proceso. Y justamente lo que hice ahora con esto es una reflexión y volví la vista atrás y me di cuenta que no voy a volver a estar ahí, pero que gracias a todas esas mujeres, y sí debo decir que también muchos profesores y muchos compañeros de trabajo, o quizás menos, pero son más mujeres, eso sí, me queda muy claro. Puedo verme como una científica hacia adelante y puedo tratar de transmitírselo a mis alumnos y ahora a ustedes. Y creo que tenemos que empezar a generar esto porque si no, evidentemente, en vez de una plática motivacional, es una plática de no entren, por favor, no entren porque esto es terrible. Es frustrante, es que el otro día, justamente cuando esto de los memes, oía los comentarios de algunos alumnos de no, es que es mucho tiempo y es frustrante y no sale y no publique a tiempo y no me recibí a tiempo y no sé qué. Y me di cuenta que es como cuando los niños van a la escuela y ¿por qué te sacaste 5 y por qué te sacaste 7 y los regañamos y entonces te sientes culpable? Y es en realidad el sistema el que nos hace no amar lo que estamos haciendo y no sentirnos felices con lo que estamos haciendo. Entonces, creo que si
si dejamos de lado ese sentimiento y empezamos a ver de otra manera nuestro quehacer científico y nuestra vida como científicos, y empezamos a hablarnos más y a colectivizar más las ideas, los trabajos, entonces nos vamos a sentir no solos, aislados en esta competencia por llegar. Y vamos a empezar a ver que lo que hacemos y de lo que vivimos, la ciencia, está en todos lados. Está cuando vamos al súper, por ejemplo, a mí muchas veces se me ocurren cosas cuando estoy en el súper. O cuando vamos al mercado, o cuando vamos no sé qué. O, por ejemplo, el otro día al super chat de profesoras que tenemos les decía que me tocó hacerme una prueba de Papa Nicolau que nunca hubiera pensado. Y que ahora digo, ay caray, pero esto lo podríamos hacer en México. Y ahora, allá, vamos sobre eso, porque uno siempre, con esta que aprendemos en biología y como científicos, lo rico de la ciencia es estar viendo cosas, pensando, que te lleguen ideas, que digas, ay, esto podría ser así. Y lo mismo si solo damos clases o si hacemos otros trabajos. También creo que tenemos que quitarnos de encima, sacudirnos esta imagen, que también es muy mala. Cuando uno dice un científico, bueno, hasta en los anuncios de las pastas de dientes, del detergente, de todo, te ponen lo de la izquierda, que no está mal, no está mal, pero cuando dices, ¿cómo es un científico? Pues así, ¿no? Cuadrado, recto, con bata. Yo casi nunca uso bata. Tiene una lógica que era que no te tiraras las sustancias y que no te mancharas y todo esto. ¿Cómo es un artista? Pues es como el de la derecha, es esto, es libre, es creador, es innovador, prueba. Y yo digo, bueno, perdónenme tantito, pero los científicos tenemos sí o sí que ser así, porque justamente porque no somos lineales, porque tienes que crear, porque tienes un resultado y tienes que crear, ver, innovar, pensar qué vas a hacer. Quizás no se ve reflejado en un cuadro y por eso a la gente le cuesta trabajo entender que sí somos creadores, que sí somos innovadores, que sí somos libres. Y luego en esta parte tercera o cuarta parte diría yo que es una traba, creo que también hemos avanzado mucho y es en la cuestión de la igualdad de género, del respeto, de que se termine la violencia de género, que la hay y la hay otra vez en el mundo mundial y en nosotros. No estamos exentos. Y en muchos casos, por esto que les decía del nivel de compromiso y tiempo y entrega que requiere la ciencia, puede verse más agrandado esta zanja, ¿no? De diferencia de género. Y ahí siempre lo he reconocido, agradezco y creo que muchas profesoras agradecemos a las chicas que decidieron parar la facultad, pero también que decidieron construir con la facultad, no solo pararla. Y eso me parece que fue vital en ciencias, la capacidad de nuestras estudiantes de no solo ver el problema y pararnos a todos para que lo viéramos, sino de además tratar, a pesar de lo difícil, de construir. Y creo que eso es algo que nos da la ciencia. Como, ok, este es el problema, ¿y ahora qué? Es decir, somos prácticos. ¿Y cómo construimos? ¿Qué hacemos? Ok, ya está el problema aquí, ya lo vimos. ¿Y ahora qué hacemos? Y esta área pues es un resumen de lo que estamos intentando hacer todas cuando nos dimos cuenta de la magnitud del problema y que pues no habíamos visto, no lo teníamos tan claro. Quiero reconocer muy especialmente Gaby y Ángeles, dos profesoras que me parecen de una fortaleza muy, muy grande, son un ejemplo de vitalidad, de ganas, y bueno, Carla de equidad, de todo el trabajo que están haciendo, obviamente Janet, Eli, Iris, Susana,
y el grupo de académicas que le entró muy claramente a esta necesidad de cambio, pero no solo, que se dio cuenta, siento yo, o nos dimos cuenta, que habíamos perdido, que no solo las estudiantes estaban solas en esto, sino que nosotras mismas estábamos solas y estábamos atomizadas, y es una estupidez, básicamente, porque como les he tratado de mostrar en toda esta plática, ahí estamos todas, y eso es lo que nos va a sacar, es decir, conocernos, hablarnos, empujarnos, nos va a sacar. Saber que estamos ahí, que cuando empezamos, por ejemplo, lo del COVID, les dije, yo no tenía termociclador, ni tenía puntas, ni tenía no sé qué, no sé qué. Yo puse en el chat, por favor, ayuda. Y quiero decirles que la respuesta de las profesoras organizadas del grupo fue maravilloso. Unas trajeron, me dieron unas cajitas de puntas, otras subieron todo su equipo de elección de fluorescencia, y eso hace una enorme diferencia cuando te enfrentas al muro que te enfrentas y que te puedes enfrentar a él todos los días, pero sabes que al final puedes mandar un WhatsApp o que al final puedes tocar la puerta de al lado y decir, ¡ay, help! Y eso sería muy importante que todas las nuevas científicas y todas las mujeres pudieran tenerlo. Este es un collage que se hizo hace algún tiempo. Yo creo que con Carla Iris hay que sacar un quiz, a ver quién reconoce a su profesor ahí. Pero justamente estas maravillosas niñas son profesoras de la facultad. Todas supongo que en algún momento se hicieron la pregunta de qué hago aquí, porque estoy aquí. Una vez en otra plática les decía, todas, que la mayoría que tiene familia, tenemos ese peso de, ay, no estuve suficiente con mis hijos, sí estuve suficiente, le dediqué más a la ciencia que a mis hijos, los traía sin peinar y no sé qué, les di siempre de comer lo mismo. El peso que cargamos es muchas veces más fácil cargarlo compartidamente. Y creo que eso es lo que estamos aprendiendo y logrando hacer. Entonces, ¿será que sí es lo mío la ciencia? Yo digo que sí. Pero creo que es lo mío porque me he rodeado de mujeres muy chingonas y creo que es lo mío porque no lo veo como un acto individual. Lo veo siempre sí o sí como un acto colectivo. Un acto en el que todos tenemos que aprender, todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que salir, especialmente nosotras. ¿Por qué? Porque no hemos logrado cambiar el mundo. Y cuando lo logremos cambiar, a lo mejor seguiremos estando juntas, porque eso es lo que nos da mucha fortaleza. Ya. Muchas gracias, Tatiana, por esta excelente participación, tan emotiva, tan bonita. Pues agradecerte todo el esfuerzo que haces para estar con nosotros en esta ocasión, porque ustedes a lo mejor no saben, pero Tatiana ahorita no está aquí en la Ciudad de México, no está en México, y tenemos un desfase de horarios, bueno, ya saben, ¿no? Tremendos. Entonces agradecerte, de verdad me hiciste recordar también mucho de cuando uno está pasando por esos procesos de frustración y pues así como de sentirte perdido, ¿no? En muchas partes. Y sí decirles que pues sabemos muchas mujeres científicas dispuestas a apoyarnos. También sé que hay muchas personas que no lo van a hacer, pero justo que sepan que sí hay gente que sí lo va a hacer y basta a veces con justamente preguntar, levantar la mano y la gente se va a acercar, es increíble. Por supuesto, hay gente que no, pero de verdad yo también los exhorto a levantar la mano. Y, Exacto. y bueno, tenemos aquí unas preguntas antes de cerrar esta, ¿qué te digo? Pues muchas gracias por todo lo que dijiste. Estoy como muy conmovida también.
Entonces, bueno, te pregunta Gladys, es bueno ver que todos hemos pasado por lo mismo, pero ¿cree Sí. usted que hubo algo en específico que si alguien lo hubiera dicho antes, pudo haber cambiado la situación? Y ahora que ya logró todo esto, en lo que está ahorita, que la pala- que la palabra, ¿qué palabras les diría a su yo del estudiante? No estoy segura que algo pudiese haber cambiado mi situación, Ok. porque, porque es un aprendizaje muy lento. O sea, eso es, no sé si, no sé si les ha pasado, pero bueno, yo, por ejemplo, he intentado explicarle a mis hijas lo difícil que tienen en el metro antes de que hubiera la separación, pero es como un sentimiento yo veo que las nuevas generaciones no están tan así y me da mucho orgullo, pero por ejemplo yo decía, es como cuando vas en el metro y te tocan, que te quedas como frío, como paralizado, estúpidamente paralizado, que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no grité? ¿Por qué? Y todo el mundo te dice, sí, porque grita, porque toca el botón de pánico, porque no sé qué, porque no sé qué. Y tú en ese momento estás paralizado, simple y sencillamente no puedes. Lo que ahora siento es que efectivamente es un proceso de cambio hacia las nuevas generaciones, es decir, cómo se lo vamos pasando, cómo le vamos pasando que están bien si se quejan, que están bien si no aguantan esas cosas, pero no sé si a mí me hubieran dicho algo, si yo hubiera podido hacer algo también con el bagaje que tenía. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones? Justo, no están solas, no son las únicas en este mundo que han pasado o que van a pasar por esas cosas. Todas nosotras, todas, estoy segura, todas, hemos pasado algo, se nos ha dificultado algo, nos hemos enfrentado a una pared tras otra pared, tras otra pared, todas. Entonces, ¿qué les diría yo? Encuentren a su ángel guardián, como encuentren su colectividad, pero que las empuje, no su colectividad que las jale hacia abajo, eso no es bueno. Tienen que encontrar su colectividad que les permita sacar todo lo que son hacia arriba. Eso es lo que yo le diría a, a cualquiera. Sí, sí, gracias, Tatiana. Gabriela Jiménez te pregunta, creo que hay un perfil muy particular en las personas que eligen una carrera científica y es muy complicado que ante los fallos en la licenciatura te coma la frustración. ¿Cómo es lidiar con estas frustraciones en el posgrado-trabajo? Y otra pregunta, se habla mucho de lo difícil, no solo académicamente, sino emocionalmente y psicológicamente que es entrar al posgrado. ¿Qué tips nos podría compartir a quienes estamos a punto de entrar a un posgrado o incluso quienes empiezan a trabajar en la industria? Mira, yo sé que por eso tenemos espora en el laboratorio. Yo sé que todos en la facultad somos un poco TOC o un mucho TOC o más o menos TOC. Y de hecho, una vez cuando las tutorías nos explicaban que justamente como tenemos esta forma de pensar así, tendemos más hacia el área científica. Ahora, también creo que somos mucho más racionales en muchas cosas. Yo como le hago es que veo la frustración y literal, pues todas las mañanas me levanto y digo, no, esto no me va a ganar. Y, y pienso cómo darle la vuelta. Y mira que ahora con esto del COVID, por ejemplo, fue una piedra tras otra, una piedra tras otra, y de las más absurdas hasta las más grandes. Y todos los días te dan ganas de un poco tirar la toalla, pero todos los días dices, bueno, a ver, ¿cuál es mi objetivo último? Que la ciencia sirva para la gente. Bueno, pues entonces ni modo. Y ahí vas otra vez, y ahí vas otra vez, y ahí vas otra vez. Al final, cuando lo logras, la alegría creo que es superior a todas las frustraciones que acumulaste. Es como el parto que te duele mucho y al final cuando ya ves a tu bebé, ya valió la pena. Eh,
no lo sé. No tendría una receta mágica, la verdad. Y para el posgrado, oigan, es que se quejan mucho del posgrado y el doctorado, pero encontrar trabajo también es frustrante. Salir a buscar a ver quién te contrate es frustrante. Todo puede llegar a ser frustrante, no solo el posgrado. El posgrado creo que lo están poniendo así como el monstruo de tres cabezas. Pues a ver, láncense a trabajar, pues el desempleo es enorme en México. Entonces, no. Y ahora depende cuál es su objetivo entrando al posgrado. ¿Es seguir aprendiendo? ¿Es aportar? Pues entonces, eso le tiene que dar alegría, no que si el examen va a estar muy difícil o no, pues se supone que estás ahí porque tienes un objetivo. Y a veces creo que, y lo veo porque lo veo con mis alumnas, de hecho tuve una discusión y de hecho me enojé mucho, confundimos las trabas administrativas con los objetivos que tenemos como científicos. Entonces, por ejemplo, no, pues es que mejor entré a la maestría, ves que al doctorado, pues es muy difícil el doctorado, y yo decía, ¿cómo? Pero pues igual llevas materias, igual tienes el objetivo de hacer un proyecto, igual tienes el objetivo de aprender, pero en fin, para luego buscar trabajo. Pero, ¿cómo? Entonces el objetivo final por el que hacen las cosas es lo que hay que pensar bien. Porque si lo que quieres es trabajar, bueno, pues hay que buscar trabajo de una vez. ¿Qué consejos para la industria? Hay muchas habilidades que no aprendemos en la facultad. En el nuevo plan de estudios, algunas de ellas ya están. Pero, por ejemplo, esto que yo les contaba de toda la normatividad, del sistema de gestión de calidad, de todas las ISOs, no tenemos ni idea en ciencias. ¿Por qué? Pues porque somos científicos y entonces decidimos que como somos científicos, no necesitamos aprender todo eso. Eso es de químicos. Los químicos sí tienen muchas de esas materias porque están pensando en laboratorios clínicos, en desarrollos, en no sé qué. Es un gravísimo error porque es una limitante para nuestros alumnos profesionales que quieren salir a ese campo de trabajo, porque luego hay que aprenderlo, hay que tomar otros cursos, otros diplomados. Entonces ahora en el nuevo plan de estudios creo que hay una parte de eso, pero sí, yo empezaría a buscar ese tipo de cursos. Se dan en química, por ejemplo. No sé si contesté, creo que sí. Sí. Y bueno, va esto también muy, muy relacionado, cómo perderle el miedo a entrar en diversos campos que quizás no empatan con nuestra carrera de origen, es decir, cómo volvernos interdisciplinarios en nuestra propia formación, pues justo lo que estás diciendo, ¿no? Buscar otras Yo creo que tiene que opciones. haber absolutamente un gusto enorme por aprender. Punto. Ujú. O sea, yo entré a ciencias porque quería aprender todo, a entender todo lo que me pusieran enfrente. Si uno pierde ese gusto, entonces empiezas a no encontrarle sentido, a estudiar esta cosa de física. Ahora para esto del sensor, les dije que reprobé química. Bueno, el sensor tiene una cantidad de química y de física que, bueno, no había otra forma de resolverlo. Pues ni modo, ahora ya le agarré gusto. Pero no hay que tenerle miedo, pues si para eso tenemos las herramientas, tenemos todas las herramientas. Solo hay que tener el gusto por aprender. Claro. Y Maite Mellark te dice, qué orgullo que hayan podido lograr todo eso. Concuerdo con lo que menciona, la competencia con los demás termina por apagar el interés cuando parece que no se avanza. Pues sí, es frustrante, pero ahí, como dice Tatiana, pues hay que seguir porque pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Seguir aprendiendo como científicos siempre es como parte de nuestras características, seguir aprendiendo no solo, además no solo de nuestra área, puede ser abrirnos otros campos, ¿no? Y bueno, con esto pues terminaríamos esta participación de la doctora Tatiana. Muchas gracias, Tatiana, de nuevo por tu No, tiempo, ustedes. que nos compartiste. Pues, ¿qué te digo? Te No, admiramos gracias. 1000, 8000, te queremos mucho y a todos los demás que nos están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Los espero a las 4 con otra ponencia. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego.